Hola a todos, estamos en Entrenadores por el Mundo, estamos con Luis Gustavo Soler. Hola Luis. Hola, ¿cómo te va, Ignacio? Pues saliendo un poco de nuestro patrón, en este caso lo eres español, tienes la doble nacionalidad, pero no de ese entrenador, ¿no? Que es como empezó esta sección con entrenadores españoles que viajaban por el mundo. Pues hoy tuvimos ya también a Beto Bianchi, hoy tenemos a Luis Gustavo Soler, argentino, con doble nacionalidad, con una relación muy intensa con España, por sus antecedentes también, toda su familia, padres, incluso abuelos. Tu madre no, que era argentina, pero bueno, lo que eran tus abuelos y tu padre eran españoles de Santander, por lo menos el origen lo tienes allí, y luego pues ya naciste en Argentina, y una relación desde muy pequeño con el fútbol. Uno de los perfiles que han pasado por este canal más completos en cuanto a experiencias, porque bueno, pues, creo que todo lo que puede ser en el fútbol tú lo has hecho, y en una de otras entrevistas que creo que se nos va a hacer muy cortas por todo lo que nos podría contar. Así que bienvenido al canal, muchas gracias por tu tiempo, por la diferencia horaria que siempre a veces nos cuesta ajustar en estas semanas que hemos ido hablando y por tu disponibilidad. Así que cuando quieras, pues bueno, empezamos. Dale. ¿Vale? Pues como decíamos, Luis Gustavo Soler empezó al fútbol muy pronto acompañando a su padre, periodista, diríamos DF, tenía un programa durante 35 años, ¿verdad?, en Argentina, en el que daba las crónicas, vamos a simplificar así lo que hacía pues, el desarrollo profesional de tu padre, haciendo las crónicas de la primera división española para todos los españoles que están en Argentina, ¿es así? Sí, así es. En esos momentos tenía una audición los domingos a la noche y bueno, toda la colectividad española, que era muy grande la Argentina en ese momento, bueno, nada, se enteraba de los resultados, de los comentarios, también hablaba del Deportivo Español que jugaba en la Argentina, en fin, la verdad que fue muy exitoso ese programa porque era el único que hablaba prácticamente del fútbol español en esa época, ¿no? Tu padre, además de pues, esta labor periodística, fue socio número 1 del Deportivo Español, ¿verdad?, de Argentina, y presidente, o el primer presidente del club. Bueno, desde pequeño, pasión por el fútbol, entiendo más allá, no sé si más en la familia, pero en lo que es tu padre, ya desde muy pequeño te hizo vivir, ¿no?, lo que es el fútbol y la pasión por este deporte. Sí, por supuesto. Mi papá era un gran aficionado al fútbol, fundó el Deportivo Español con un gran objetivo que era unir a todos los españoles. En ese momento la colectividad española estaba dividida entre franquistas y republicanos y era muy difícil unirlos y me parece que el deporte lo podía hacer y mi papá lo hizo. Y gracias a eso, bueno, mucha gente compartió juntos un gran deporte como es el fútbol, independientemente de sus posiciones políticas, ¿no? Una labor importante en un tiempo para, bueno, los que nos vean fuera de España, ¿no?, lo que era esa situación, ¿no?, de unir a, bueno, una situación tan complicada, por así decirlo, tan intensa en lo emocional, en lo social, ¿no?, de una generación de personas que vivieron pues una guerra en España, pues que, bueno, a tantos kilómetros de distancia fueran o se unieran a través del fútbol, no deja de ser de una historia muy bonita que yo creo que algún día en el canal también la desarrollaremos y hablaremos contigo de este tema más en profundidad y también cómo lo viviste. Empiezas a jugar en Argentina, en diversos clubes, bueno, hasta que llegas a Vélez, ¿no?, tus primeros pasos en el profesionalismo. Bueno, echando la vista atrás, que siempre lo trasladamos así en el club, ¿no?, ¿cómo ves ese bagaje, esos primeros partidos, bueno, ir empezando en el fútbol y a lo mejor no sé si te veías para jugar en el fútbol profesional o cómo viviste esos primeros momentos? No, yo tenía la posibilidad de entrenar y jugar al fútbol siempre con el apoyo de mi padre, que me exigía a mí estudiar. O sea, tenía que estudiar y jugar al fútbol. No podía decidirme solamente por jugar al fútbol. Eso me permitió recibirme en el primario, en el secundario, estudiar en la Facultad de Derecho, en fin, pero siempre jugando al fútbol. Y bueno, tuve la posibilidad de debutar en Vélez Sarsfield, con un gran maestro como era Osvaldo Subeldía, un entrenador de gran prestigio. Y bueno, al poquito tiempo de jugar en Vélez surgió la posibilidad de ir al Sevilla, porque yo era oriundo. En ese momento los oriundos podían jugar en el fútbol español. Y me fui para el Sevilla. Lamentablemente solamente pude jugar Copa de Andalucía, entrenar con el primer equipo, pero no pude arreglar el tema de los papeles,
porque bueno, mi papá era republicano, se había escapado de España durante la Guerra Civil y no se había anotado en la embajada, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, me costó conseguir los papeles, no lo hice durante el año y pico que estuve en el Sevilla, pero sí lo conseguí después y pude ir a jugar al Recreativo de Huelva, donde la verdad que la pasé muy bien, conocí grandes personas, una linda ciudad, nació mi hija, en fin, tengo muy buenos recuerdos de Huelva y de haber jugado ahí en segunda división, ¿no? Nos contabas que eras oriundo, para los que no conozcan, bueno, es, digamos, similar a nacionalizado, ¿no? Sería un poco esa situación. En el fútbol español no se podía jugar con extranjeros, pero se permitía, pues, bueno, pues jugadores, ¿no? De las características, como tus características en concreto, que pudierais jugar. Que hubo algún tema con algún jugador también del Madrid, que dio mucho el tema de oriundos, ¿verdad? En aquella época dio mucho que hablar y tal. Se escribió mucho en aquel tiempo. Pero bueno, tú te pudiste no aprovechar en un principio, pues bueno, porque con el tema del Sevilla, como nos dices, pero sin el Recreativo, pero el tema de Sevilla luego hablaremos porque ese paso, aunque no pudiste jugarlo, conociste a una persona que es Ernst Happel, que te marcó mucho como, bueno, lo que sería luego tu futuro y dar ese paso como entrenador. La verdad que era un adelantado, yo disfruté muchísimo entrenar con él, fue una de las personas que incidió mucho en mi carrera como entrenador hacia el futuro. Yo le anotaba todos los ejercicios que hacía, trabajaba mucho con pelota, pero bueno, lamentablemente no tuvo suerte en el Sevilla, no hablaba español, tenía un traductor, el traductor traducía literalmente, pero no le daba esa impronta, lo que decía él. De repente él se enojaba, se ponía todo colorado, daba indicaciones y el traductor decía, el señor Happel dice que hay que pasar en los córneres por el segundo palo, ¿viste? Nada que ver. Y bueno, eso me parece que lo perjudicó, pero era una gran persona y la verdad que disfruté muchísimo con él ahí en Sevilla. Un gran estratega, uno para muchos considerados entre los 10 mejores entrenadores del mundo. No sé si el primero o de los primeros en ganar 2 veces con 2 equipos diferentes una Copa de Europa. Bueno, pues que hizo historia incluso con la selección holandesa, donde llegó a un subcampeonato del mundo. Con lo cual, una referencia que es verdad que en España, a lo mejor por esto que comentas y que es tan importante, ¿verdad? ¿No? El lenguaje verbal y el no verbal a la hora de comunicarte con los jugadores, pues es muy importante, pero que a ti en tu caso te marcó y luego hablaremos, ¿no? de tu paso como entrenador y de tu desarrollo. Estuviste en el Recreativo de Huelva y ahí pudiste disfrutar pues un poquito más. Y vuelves a Argentina y no desarrollas mucho tu carrera profesional, porque creo que son 28, 29 años cuando decides pasar, o tú ya veías, ¿no? En el campo, creo que he leído en alguna entrevista, tú ya te veías más como entrenador que como jugador, con lo cual tampoco fue muy costoso tomar esa decisión y empezar a entrenar. No, a ver, yo hice, durante mi estadía en Huelva, hice el curso de entrenador juvenil y regional, que era en ese momento. Me faltaba solamente el nacional, que lo terminé en la Argentina. En la Argentina fui el entrenador más joven que se recibió en ese momento. Yo era un buen jugador, pero no era un gran jugador. Entonces, me gustaba mucho el tema de la dirección técnica, por eso hice el curso, terminé ahí y me puse a dirigir muy joven, a los 29 años ya estaba dirigiendo. Perdona, que se me ha saltado ahora esto. Sigo. Con los 29 años ya estás entrenando y empiezas en el Club Deportivo Español. Sí. Bueno, tienes esa relación, ¿no? Bueno, pues, empezar, ¿no? También es complicado empezar en el club que funda tu padre. Supongo que tendrías una responsabilidad mucho mayor, pero también es algo muy bonito, ¿no? El poder desarrollar una carrera que luego ha sido tan, bueno, pues con tanto éxito, ¿no? Tan fructífera como es la tuya, pues como digo, ¿no? Empezar en ese equipo. Como esa doble responsabilidad de empezar una carrera profesional y empezar en el club que ha fundado tu padre. Sí, la verdad que era una gran responsabilidad, porque además el Deportivo Español ese año, en el año 80, cuando yo asumo, faltaban creo que 8 o 10 partidos y estaba en problemas de descenso. Gracias a Dios lo pudimos salvar y bueno, nada, fue el inicio de mi carrera y la verdad lo disfruté. Mi papá estaba muy contento que yo pudiera dirigir el Deportivo Español, tenía muchos amigos, pero bueno, como entrenador las presiones son las presiones y ya sea en el Español, en Vélez, en Boca, en lo que sea, se notan también, ¿no? Has estado en muchos equipos, teníamos que desarrollar
pues desde ese año 80, ¿no? Que empiezas a entrenar. No has parado en ningún año, o muy poquito, por seguir un poco. Todos los años has tenido alguna experiencia. Estás 3 años en el Club Deportivo Español, pasas a Lanús, luego estás en Arsenal Fútbol Club, en Defensores de Belgrano, e incluso tienes experiencias en Estados Unidos, pues en el Porvenir, luego vuelves al Deportivo Español, bueno, pues una carrera muy, muy dilatada, ¿no? Y con, bueno, una volviendo con Huracán, Argentinos Juniors. Vas pasando etapas, unas de director técnico, otras más ligadas con el fútbol formativo juvenil, que es también una de tus especialidades, ¿no? Dentro de todo tu desarrollo, en el que has tenido muchos jugadores a tu cargo, pero especialmente, recuerdas esa época en Argentinos Juniors en la que, siempre tenías que tener esa decisión, he leído, ¿no? Esa decisión de pasar con buenos jugadores o significar que los jugadores eran buenos hasta que te llegas a Argentinos Juniors y coincides con una generación de jugadores pues excepcional, que te diste cuenta que era de otro nivel, ¿no? Jugadores como Riquelme, como Sorín o como Colochini o Cambiaso, ¿no? Entonces, también esa experiencia de haber estado en tantos clubes y coincidir con estos jugadores, ¿qué supuso para ti? A ver, yo había dirigido Primera División A, Primera División B, había sido entrenador de juveniles, coordinador de Huracán, de Quilmes, en fin, de un montón de equipos. Pero cuando llegué a Argentinos Juniors, cambió mi ojo, digamos, mi ojo para definir a un muy buen jugador y a un crack. Había tantos jugadores que marcaban un nivel exquisito que en ese momento dije, no, estos son los cracks. Ahí me di cuenta, con Riquelme, con Cambiaso, con Placente, con Sorín, jugadores que yo hice debutar a los 18 años en Primera División, o sea, ahí me di cuenta y afiné mi ojo para después ir definiendo quiénes son los que juegan bien, los que juegan muy bien y los que son cracks. Argentinos Juniors fue una gran experiencia para mí, fueron 3 años, la verdad, maravillosos. Y bueno, todos esos jugadores después me los fui encontrando en España, por ejemplo. Nos enfrentamos con Riquelme y Sorín cuando estaban en el Villarreal, con Calandria, que lo había tenido en Huracán, con Colochini cuando jugaba en La Coruña, en fin. Y bueno, verlos en ese nivel europeo, digamos, después de haberlos tenido con 16, 17, 18 años, para mí fue la verdad una gran satisfacción. Tengo todavía sus camisetas de recuerdo, en fin. Fue buenísimo. Tengo una anécdota con Riquelme, que no pudo jugar ese partido porque lo habían reservado para jugar Copa Champions, o Copa de Europa en ese momento, me parece, y Riquelme le dijo al presidente del Villarreal cuando lo encontró a la salida del vestuario, que me vino a saludar, entregarme la camiseta, le dijo, Presi, el míster fue el único que me hizo correr a mí. Y bueno, nada, son esas anécdotas y esas satisfacciones que tiene uno como entrenador, ¿no? Y como persona, sobre todo. Sí, dice mucho también que para un entrenador que va formando y que va buscando jugadores, ¿no? El reconocer que fueron los jugadores, quizás los que le enseñaron a ver otros jugadores en el futuro, no deja de ser incluso hasta bonito, ¿no? Tal como nos lo has contado, pues descubrir que lo que para ti era un parámetro, una valoración de jugadores, descubrir esta generación, pues eso, que te hicieran descubrir, ¿no? Que hay otro tipo de jugador superior que coincidió en una generación y que tú, pues también puedes decir que les hiciste debutar pues a jugadores de fama mundial y contrastados y que han tenido una trayectoria tan excelente, ¿no? A lo largo del fútbol mundial, del fútbol argentino, por supuesto, y en el fútbol mundial han sido una referencia. Has estado, todos los equipos que vamos mencionando, alguno que nos dejamos, Quilmes, estoy leyendo ahora mismo lo que tengo aquí apuntado, Quilmes, Arsenal, Huracán, Argentinos Juniors, Rosario Central, pero en ninguna de estas experiencias que has tenido en Argentina, ninguna es el equipo o tu equipo, el de tus colores, el que llevas en el corazón, que es San Lorenzo de Almagro. No sé si se te ha quedado esa espinita de haberlo, quién sabe si en el futuro aún lo puedes hacer, pero bueno, lo digo porque he leído, ¿no? Entrevistas que te han hecho y San Lorenzo de Almagro es esencial, esa pasión argentina por un club. Pues tú la haces en cada declaración, fuiste a ver, esa final del Mundialito con el Real Madrid, llevaste a la familia, pues para que supiera, ¿no? También, no sé si ellos también siguen esa pasión por el San Lorenzo de Almagro.
Pero bueno, por lo menos transmitirles, ¿no? Lo que era. No sé si te ha quedado esa espinita de haber, creo que has estado cerca, ¿no? De haber podido dirigir Sí. al club. Incluso has dirigido al equipo rival, que es Huracán, ¿no? Has estado relacionado con Huracán. Bueno, ¿cómo lo lleva un seguidor de San Lorenzo de Almagro dedicado al fútbol no haber pasado por ese club y haber llevado también al rival? No, la verdad que me hubiera gustado dirigir San Lorenzo, es el club de mis amores, desde muy chiquitito lo iba a ver, me llevó mi papá siempre a ver a Español y a San Lorenzo. Toda mi familia es hincha de San Lorenzo, todos mis hijos. A ver, en la Argentina vos sos de San Lorenzo, toda tu familia, todos tus hijos tienen que ser de San Lorenzo, no se permite cambiar de equipo. Y bueno, nada, yo a todos mis hijos los llevé también de chiquitos a los partidos, salieron de mascota de los equipos, por mis relaciones, en fin. Y fui a ver, cuando salió campeón de la Libertadores, la final del mundo, a Marruecos, con mi familia. La única que no pude ir era Valentina, porque tenía 2 años nada más y era un viaje muy largo, muy complicado, pero bueno, los otros 2 vinieron, lo disfrutamos muchísimo. El Madrid ganó merecidamente la final, tenía un gran equipo en ese momento, pero bueno, el ambiente que hubo con la gente de San Lorenzo, que es uno de los equipos que más gente llevó a una final de clubes, fue muy bonito. Y bueno, pasé por España, por Turquía, por Marruecos. La verdad, un viaje y una experiencia increíble y ojalá la podamos volver a repetir, ¿no? Siendo del norte de España, quiero decir, de tu origen en Santander, ¿no? Sí. Tu relación con España, en lo profesional, ha sido siempre con el sur y con Andalucía en concreto. Sí. Sevilla, Recreativo de Huelva y Cádiz, que has estado 2 etapas de ayudante técnico de Víctor Espárrago, uruguayo, en este caso, bueno, pues, con una relación personal que es la que hizo que tú vinieras a llevarlo, con un gran trabajo que hicisteis en 2 épocas, 2004-2005 y posteriormente en el año 2010. Bueno, hemos hablado de Sevilla y de Huelva, del Recreativo de Huelva, Cádiz y su pasión por el fútbol. Bueno, pues ¿qué ha sido también, ¿no? Para ti ese paso por la ciudad? La verdad que lo de Cádiz fue maravilloso. Tuve la fortuna que Víctor armara un muy buen cuerpo técnico después de mucho tiempo sin dirigir en España. Nada, convocó a Lorenzo Buenaventura, me convocó a mí, fuimos a dirigir al Cádiz. La ciudad es maravillosa, la gente es increíble. Vi la pasión en las tribunas que veía en el fútbol argentino. Me recibieron maravillosamente. Hoy por hoy sigo teniendo una gran comunicación con todos. Y lo disfruté muchísimo. Siempre que puedo vuelvo a Cádiz. La verdad que es uno de mis lugares en el mundo, ¿no? Fueron mis hijos completamente enamorados también de Cádiz, iban y venían constantemente a la ciudad. Y bueno, hoy por hoy lo sigo todos los domingos cuando lo puedo ver acá por la televisión, veo a mi Cádiz y la verdad que estoy muy, muy contento y muy feliz. Así que ahí seguiremos al Cádiz de mis amores, ¿no? Hablamos en el canal, cuando hablamos de entrenadores por el mundo, es siempre tener la maleta preparada para cualquier proyecto en cualquier parte del mundo, ¿no? Es un poco, también queremos trasladar o enseñar a entrenadores, ¿no? Que estén en una edad, que estén empezando o que se han quedado sin oportunidades, el hecho de coger la maleta y, bueno, pues yo creo que os sirve todas las experiencias que nos contáis, pues bueno, para animar y para ver que hay fútbol en muchas partes del mundo. Antes de Cádiz estás en Paraguay, que es otra experiencia que tienes internacional, pero bueno, podríamos decir que tu primera etapa es en Argentina, esta etapa en España y la última en el tiempo, desde el 2010 aquí, pues ha sido desarrollada en Ecuador. Coger esa maleta y viajar. Además viniste a España a jugar, con lo cual eso es algo que llevas, vamos, que ni te lo piensas. Ves, si la propuesta deportiva te interesa, es algo que como entrenador tienes que hacer y te lo planteas o, bueno, o ha habido alguna etapa en tu vida que te ha costado un poquito más. Sí, yo tuve la suerte de que viajé muy joven como futbolista a España y ahí pude llevar a mi esposa, tuvimos una hija, en fin. Y después me quedé mucho tiempo en la Argentina hasta que me convocó Víctor en el 2004 para ir a España, pero ya mis hijos eran grandes, entonces mi señora lamentablemente había fallecido, entonces fue mucho más fácil partir
porque bueno, tenía un hijo viviendo en España, en Madrid, y tenía a mi hija que era ya grande, abogada, recibida, entonces hubo facilidades para ir. Lo que pasa es que después volví a Argentina, me fui a Paraguay, tuve una linda experiencia en guaraní y volví a España. Y bueno, en el 2010, cuando estaba viendo el Mundial, en un chiringuito de las playas de Cádiz, salió esta oportunidad de venir a Ecuador. Me interesó el proyecto de la gente del Deportivo Cuenca. Bueno, partí, agarré las valijas, no vi ni la final del mundo en el 2010, sino que la llegué a ver acá en Ecuador. Y bueno, vine a Ecuador, en el Cuenca tenían un proyecto maravilloso, una linda ciudad. Y bueno, ahí tuve 3 años, tuve la oportunidad de que naciera mi hija en el 2012. Y bueno, después en el 2013 dirigí Barcelona, después Católica, después volví al Aucas, al Cuenca, en fin. Tenía trabajo, tenía mi hija acá y bueno, decidí quedarme en Ecuador, si bien 2 o 3 veces por año me voy a la Argentina a ver a mis amigos, a mi familia y ellos vienen acá, así que más o menos acomodé todo como para estar acá en Ecuador bien, contento, con mi hija más pequeña y bueno, y trabajando en fútbol como entrenador, como comentarista en la televisión y en la radio a veces y como director deportivo, ¿no? Que eso es una función que aprendí muy bien de un gran gerente deportivo como fue Alberto Benito en Cádiz, que la verdad que me enseñó mucho, a pesar de que yo era un segundo entrenador del club, ¿no? Pero bueno, vi cómo se manejaban las cosas y me sirvió mucho para trabajar acá en Ecuador, en esa función sobre todo, ¿no? Ya, hablábamos por lo de la maleta, porque bueno, en tu caso tienes tu primera hija nace en Huelva, tu hijo nace en Argentina y tu hija más pequeña, creo que ya las mencionado, nace en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, esto de mover la familia, habrá casos, ¿no? Que costará más o menos, pero que han ido muy de la mano y han entendido muy bien también pues cuál era tu profesión, cuál era tu rol y que, bueno, pues que había que recorrer kilómetros para tener un nuevo proyecto profesional que dirigir. Pues entiendo que no ha habido ningún problema y que también ha sido un apoyo muy importante para ti. Sí, pero bueno, como la vida no son todas buenas y todas malas, ¿no? Como decís vos, tuve la oportunidad de con mi familia acomodar un montón de cosas, pero bueno, también estuve de la mala, ¿no? Tenía una pareja de 10 años en la Argentina con la cual me llevaba bárbara, estaba muy enamorado y ir y venir también rompió esa relación, o sea que suelen suceder ese tipo de cosas y no me pasa solo a mí, le pasa también a otros entrenadores, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones, no son fáciles y bueno, nada, es la vida, ¿no? Así que hay que seguir adelante y la verdad que mi profesión es una gran pasión que yo tengo y por eso estamos acá, ¿no? Después de tantos años. Pasando por España, por Paraguay, por la Argentina, por Ecuador, y bueno, y ahora hubo posibilidad de ir a Perú, a Bolivia, bueno, no se dieron por diversas circunstancias, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Siguiendo este camino que forjamos desde pequeños, ¿no? Con la maleta preparada, ¿eh? Como decimos, La maleta sabemos que ya estás preparado para cualquier proyecto que te pueda llegar. Y cada vez con menos maletas, porque al principio cuando vas viajando te llevas 4 o 5 maletas, compras cosas, cada vez con menos maletas. La última vez, ya cuando me vine para Ecuador, 2 maletas solas traje. Y después te acumulas acá en el país. La experiencia ya sabías, ¿no? Más o menos lo que necesitabas. En tu perfil profesional como entrenador, dirigiendo equipos, hay una que es, bueno, pues muy ligada con el fútbol juvenil, ¿no? El formativo, otra de director técnico de equipos o de ayudante de director técnico, como puede ser el caso en el Cádiz con Víctor Espárrago, y otra que es, pues bueno, de director deportivo. No sé si con el paso del tiempo te ves más a gusto en una o en otra, te da igual mientras estés ligado al fútbol o, no sé, has visto que también hay un desarrollo personal y profesional que a lo mejor, bueno, como decías, cuando llegas a Ecuador es porque ese mix, ¿no? Que tienes de entrenador, de sacar jugadores, de haber estado en cantera, de haber hecho gestión deportiva también, es un perfil muy completo y que, bueno, pues como también hemos dicho antes, ¿no? Muy fructífero, que puede ser muy interesante para muchos clubes. ¿Pero tú te ves mejor en una posición ahora o, bueno, todavía el banquillo tira más? Mira, mientras que esté ligado al fútbol y si el proyecto que me ofrecen es bueno,
puedo ser entrenador del primer equipo o director deportivo, ¿no? Cuando me trajeron acá a Ecuador, lo hicieron por lo que vos comentás recién, ¿no? Esa faceta de entrenador de juveniles, de entrenador del primer equipo, de darle oportunidad a los jóvenes. Ecuador no le daba oportunidad a los jóvenes, prácticamente tuvieron que implantar una regla del juvenil, que era que había que jugar con un jugador de 18 años obligatoriamente por lo menos 45 minutos en el primer equipo, porque nadie ponía juveniles. Y bueno, vieron mi perfil, la gente del Cuenca, Julio León, que fuera presidente, y César Martínez, me trajeron por ese perfil que yo tenía, y la verdad que no lo defraudé, porque hicimos un equipo muy joven, muy juvenil, y hoy por hoy, después de 12 años, esos jugadores que nosotros hicimos debutar con 17, 18 años en el primer equipo, hoy por hoy están jugando, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo soy uno de los entrenadores que más juveniles puso en el primer equipo en Ecuador, sobre todo en esa época 2000, digamos, 10 a 2015, 16, después ya hubo otros entrenadores que también empezaron a usar los juveniles, pero nadie los ponía. Acá te decían que un juvenil tenía 22, 23 años. Cuando en la Argentina los juveniles son de 17, 18 años los que juegan en primera, o 19. Entonces, bueno, ya sea en una faceta o en otra, mientras que el proyecto me interese, el club sea serio, cumpla sus compromisos y haya posibilidades de crecer, ya sea como director deportivo o como entrenador del primer equipo, puedo seguir así mi carrera. Hablábamos antes del Happel, todo lo que supuso para ti, todo lo que aprendiste, cómo copiabas sus ejercicios, un pionero en su época, ¿no? Sobre todo en lo que es en la estrategia del fútbol, y así ha quedado pues en los análisis de la historia, ¿no? Cómo ha sido su profesión y su reconocimiento, y decíamos en uno de los, para muchos, dentro del top 10 de entrenadores en la historia del fútbol, casi nada. En el Cádiz también metiste con una persona, en ese equipo también, ese cuerpo técnico también montado por Víctor Esparro, que es Lorenzo Buenaventura. En aquella época no tan conocido, después sí, porque dio de la mano de Pep Guardiola, ha sido su preparador físico, también un recuperador, y sigue con él, si no estoy en un error, sigue con él en el Manchester. Está en Manchester. Ha pasado por todos los equipos, entonces además te tocó convivir muy estrechamente con él. No sé si ya se intuía esa figura que luego ha ido desarrollando, ya tenía, no era joven en ese sentido, pero bueno, ya hay un bagaje detrás. Pero bueno, como también fue trabajar con una referencia como ha sido y es Lorenzo Buenaventura en el mundo del fútbol. Mira, cuando me convocó Víctor Espárrago, con quien también compartí el Sevilla, el Recreativo de Huelva, y después como entrenador recién en el 2004, cuando ya los dos teníamos carreras muy desarrolladas, digamos, ¿no? Pero no lo conocía Lorenzo. Nada, me impactó. Una bellísima persona y un gran profesional. Aprendí mucho de él. Ya entrenaba como se entrena en la actualidad en el 2004. Tenía una gran relación con los jugadores. Él, como decís vos, era recuperador. Había recuperado jugadores muy importantes del fútbol italiano, del fútbol español, en fin. Y la verdad, una bellísima persona. Lo disfruté mucho. Allá no se concentra de local, pero sí viajábamos mucho y yo dormía en la misma habitación con él, y la verdad que las charlas de fútbol eran interminables, digamos, ¿no? Y bueno, aprendí mucho de él, como también aprendí mucho de Víctor, ¿no? De cómo había que manejarse en España, porque yo, de mi etapa de jugador a mi etapa de entrenador, habían pasado muchísimos años, ¿no? Y día a día aprendía cosas de cómo había que manejar un plantel, cómo eran los jugadores españoles, su profesionalidad, en fin. Yo siempre cuento una anécdota que fue en mi primera pretemporada en el 2004. Nosotros fuimos a concentrar con el Cádiz y hacer una pretemporada cerca de la ciudad de Cádiz. Y bueno, estábamos concentrados. Y el primer día, bueno, terminamos de entrenar, fuimos al hotel, había jugos, estaban los periódicos, el Marca, el AS, en fin, los jugadores se tomaban su jugo, su fruta, leían el periódico, y después iban a su habitación para cambiarse y volver a almorzar. Y yo cuando bajo, veo que los jugadores estaban todos en el bar del hotel y se estaban tomando una cañita y una tapita. Entonces yo voy a Víctor y le digo: Víctor, estos muchachos están tomando una cervecita, están comiendo algo.
Me dice, pero es normal, es la costumbre que tienen todos los jugadores acá de tomarse una cervecita y una tapita antes del almuerzo, mientras que conversan, como nosotros tomamos mate, me dice. Y además no se exceden, son profesionales. Y de última, ¿cuándo los tenemos nosotros a los jugadores? 15 días acá, 20 días concentrados, y después tienen 320 días en la casa y hacen eso. ¿Por qué se lo vamos a cortar acá? O sea, pequeñas cosas que a mí me sorprendían y que él me las explicaba con un sentido común increíble, y así lo fuimos viendo con todos los jugadores, no como el no concentrar. En la Argentina concentrábamos todos los partidos. Me decía, no, líder de local no hay que concentrar, hay que dejarlo con la familia. Ellos saben lo que tienen que comer, cómo tienen que descansar, cómo se tienen que cuidar. Y eso fue una gran experiencia para mí, ¿no? Al final conocer también, ¿no? En otro tipo de ligas, otro tipo de jugador, otro tipo de cultura, que también lo hemos visto mucho en el canal, pues determina saber, ¿no? Entender al jugador. Lo decías con Verstappen, ¿no? Su personalidad austríaca, por así decirlo, a la hora de trasladarlo y no tener esa comunicación con los jugadores, pues le complicó a todo un grande como el Sevilla desarrollar su profesión. Hemos hablado de entrenadores con los que has coincidido, en este caso un preparador físico, recuperador físico. ¿Con qué jugador te quedarías de los que hayas visto, de los que hayas tenido, tanto bien como entrenador o bien como director deportivo? No sé si tienes o 2 o 3 o 4 jugadores, hemos hablado de Riquelme, por supuesto, pero no sé si alguno más que, bueno, te hayan marcado o que hayas aprendido también mucho de él. A ver, yo disfruté mucho de mis jugadores, ¿no? O sea, los diferentes, ya creo que los hemos nombrado, ¿no? Riquelme, Juan Pizorín, mismo Placente, Cambiaso, ¿no? O sea, jugadores increíbles, ¿no? Pero después también Montenegro en Huracán, Calandria, en fin. En el Cádiz, bueno, trajimos a Lobos, nosotros de Gimnasia de Grima, y un jugador increíble, que lamentablemente lo pudimos traer en los refuerzos de invierno en enero y no lo pudimos traer en septiembre, ¿no? Nosotros hubiéramos traído en septiembre, capaz que no descendíamos ese año de la primera división. Y bueno, y después también admiré a Maradona, a Messi, mismo Cristiano Ronaldo, y de mi época de hincha al tucumano Álvarez, en fin. Me parece que el fútbol da para haber admirado después de una carrera tan grande, ya sea como jugador o como entrenador mía. Vimos grandes futbolistas por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, uno de los que más me sorprendió también fue Messi, ¿no? Que lo conocimos en el Trofeo Carranza en el 2005, que recién había debutado en Primera División, y al cual pudimos haber llevado al Cádiz. Lo llevamos porque la federación dio un paso hacia atrás, porque en ese momento no lo consideraban español a Messi y iba a ocupar cupo, y en la temporada 2005-2006 no tenía cupo el Barcelona para incorporarlo, si no se lo aceptaban como español. Y hubo una charla mía con Lionel, y bueno, le mostré Cádiz el día que vino a ver Carranza, a la gente, y bueno, si no lo hubieran autorizado a jugar en el Barcelona, hubiera jugado una temporada en el Cádiz con nosotros. La gente ya le cantaba en el torneo Carranza, Messi, quédate. Todo el estadio, Messi, quédate, Messi, quédate. Pero bueno, después lo habilitaron. Estaba desde los 12 años en Barcelona, ¿cómo no lo van a habilitar? Y no vino el Cádiz. Pero es un dato que no sabía, esto desconocía, esta relación que pudo tener Messi con el Cádiz, así que mira, te agradezco solo mucho todo el tiempo que nos has dado, pero también esta anécdota, que hubiera sido un jugador muy de Cádiz, también por el tipo de afición que hablabas y por el tipo de jugador histórico que ha tenido, de esa magia, ¿no? El referente en Cádiz ha sido mágico, pero siempre tiene un tipo de jugador muy parecido o muy idolatrado, pues lo que, por supuesto, Messi, que en aquel tiempo pues no se suponía lo que luego ha sido. O por lo recién menos, había empezado, 2004. Claro, pero hubiera sido una buena experiencia. Yo creo que para igual luego no hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que, tal como lo cuentas, yo creo que hubiera sido una buena relación, ¿no? Por lo menos soñar esa relación de Messi y el Cádiz, como hubiera sido en ese 2005 en el principio de... Aparte, la ciudad era una ciudad que lo podía enamorar, con sus playas, su gente, su pasión en el fútbol. O sea,
estaba justito para que viniera un año, pero lamentablemente no se dio. Bueno, y también por lo dices, por ese público, digamos, más similar a Argentina que puede haber en España, lógicamente, pues por eso te digo que hubiera sido una buena relación, hubiera sido bonito verlo. Pues Luis Gustavo, un placer escucharte, un placer. Creo que queda algún tema pendiente que yo me lo apunto, pues esto que has contado del Deportivo Español. Yo creo que es una historia, bueno, la vamos a tener aquí para pendiente, ¿verdad? Para contarla en otro tipo de formato, porque yo sí que la había oído, desarrollado. Hasta que no hablé contigo no sabía la relación del Deportivo Español, pero bueno, la casualidad ha sido que tu padre, ¿no?, fuera el que fundase este club y todo lo que supuso en el mundo, pues para los españoles de Argentina. Vos pensás que esto fue en el 56. La Guerra Civil Española había terminado en el 39. Se había ido muchísimos españoles. Entonces, Argentina era un hervidero. Había, cada colectividad tenía los dos, los franquistas y los republicanos. Entonces era muy difícil juntarse, ¿no? Estaba muy, muy latente la Guerra Civil Española, que la verdad fue un desastre, ¿no? Pero bueno, mi papá tuvo esa idea y la verdad que salió muy bien. Por eso, un buen recuerdo para la gente que, bueno, hace poco teníamos, ¿no?, que hacen labores a través del fútbol desinteresadas y en este caso, pues para unir, ¿no?, en una situación tan complicada a personas de un país a kilómetros de distancia. Así que solo por eso yo creo que lo tendremos en cuenta y a ver si un día podemos desarrollar este tema también contigo. Y deseando, bueno, ahora estás en otra faceta que es de comentarista, esperando nuevos proyectos, como decíamos, ¿verdad?, con estas eliminatorias del Mundial. Así que, bueno, con ese perfil tan completo que tienes, pues lo que te deseamos es que te lleguen pronto proyectos. Ya sabemos que la maleta está lista, menos que hace unos años, menos maletas que las que hacías en años anteriores, pero siempre dispuestas para viajar. Y, bueno, pues que te deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Fue un placer esta charla. Bueno, un saludo para todos. Vale, pues nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias.